Continuando con nuestra serie, Enciéndete. La verdad es que no sé cómo va a ir este sermón de hoy día. Se los aviso desde ya, no sé cómo va a ir. Solamente me toca hablar de un hombre excepcional. Seguimos con el libro de los Hechos y este hombre no escribió ninguna carta, nada. No fue parte del equipo de liderazgo de los apóstoles, no fue parte. No plantó ninguna iglesia. Su ministerio fue extremadamente breve, muy breve. No sabemos si era casado o soltero. No sabemos nada de su familia. Pero la vida de este hombre y su ejemplo van a estar ahí para el resto de los días. Hasta el fin de los tiempos vamos a tener el ejemplo de este hombre. Al conocer la historia, muchísimos se enfocan en el martirio de este hombre. Pero yo quiero ir un poco más allá, quiero ir a algo más profundo, a conocer a este querido hermano. Los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles están dedicados completamente a este hombre. Su nombre, Esteban. Esteban. De hecho, la primera aparición que encontramos de Esteban, la encontramos aquí, en el capítulo 6. Y como Lucas es tremendamente metódico en todo lo que él ha escrito, al comienzo de esta serie yo hice una introducción y di varios detalles acerca de cómo Lucas escribió el libro de los Hechos y cómo él es tan esquemático para poner todo en tiempo, en lugares. Y Esteban está entre Pedro. Los primeros capítulos del libro de los Hechos están enfocados completamente en Pedro. Los últimos capítulos del libro de los Hechos están enfocados mayormente en el ministerio de Pablo. Pero entre medio está Esteban. Y Esteban es como una bisagra entre Pedro y entre Pablo. ¿Por qué es como una bisagra? ¿Por qué lo veo yo así? Por lo siguiente, porque Pedro su enfoque o su ministerio fue mayormente hacia la comunidad judía, ¿no? En el caso de Pablo, su ministerio va a ir hacia los gentiles. Pero en el caso de Esteban, van a ir a judíos que no son de Palestina, que son judíos que vinieron desde afuera, desde Grecia, desde Asia. Eran judíos, pero no eran judíos como los que habían crecido y nacido en Palestina o en Jerusalén, para ser más específico. Si alguien tiene la idea que la iglesia primitiva era una iglesia perfecta, era una iglesia tremendamente poderosa, hubieron muchísimos milagros, lo que es verdad. Pero si alguien piensa que era una iglesia, un modelo de perfección, quiero decirte, no. La iglesia desde el comienzo no fue un modelo de perfección. Hubieron muchísimos problemas. Y como lo compartí el domingo pasado, ya vimos a Ananías y Zafira, ¿no? Se quedaron con un dinerito, lo guardaron, mintieron y murieron. Como dirían en mi tierra, se fueron con los pies para adelante. Los sacaron así. Eso significa que desde los comienzos la iglesia enfrentó situaciones, enfrentaron problemas. Algunos externos, problemas externos, otros internos, como Ananías y Zafira. Ahora,
la aparición de Esteban y de otros 6 hombres se va a dar justamente en una situación bien conflictiva. Y voy a buscar mi Biblia, la espada, dejé mi espada. Se va a dar en una situación conflictiva y una situación de discriminación. Nada nuevo, nada nuevo. ¿Y esta discriminación en qué era? Era en la distribución de la comida que se les daba a las viudas griegas. Viudas que eran judías, pero que venían del mundo griego. ¿Ok? Seguramente hablaban con un acento muy particular. Quizás el vestuario era un poco diferente a los que habían crecido, nacido y vivido toda su vida en Jerusalén y en Palestina. Seguramente tenían un sentido un poco diferente sobre el templo, porque para los judíos de Jerusalén el templo era lo máximo. Pero estas personas no venían de la cercanía con el templo, ni siquiera lo habían visto. Muchos parte de su vida no habían tenido esa relación que los judíos de Jerusalén tenían con el templo. Ahora, me alegra y me bendice ver cómo los apóstoles van a solucionar este problema. ¿Cómo lo van a enfrentar? Primero, donde hay minorías, si tú eres minoría, déjame decirte algo, tú las llevas todas de perder. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si tú eres minoría, tú las llevas de perder. La mayoría toma decisiones de todo lo que van a hacer, hacen lo que quieren hacer, ¿no? Las minorías tienen que someterse nomás a lo que los demás digan. Ahora, los apóstoles aquí dieron una excelente señal, en mi opinión, una excelente señal. Todas las personas son importantes. Todas las personas son igualmente importantes. Al punto que les dieron a ellos la libertad de elegir quiénes se encargarían de la distribución de los alimentos. Les dijeron a ellos, ok, van a elegir 7 personas que se encarguen de la distribución de los alimentos. Obviamente había requerimientos. Estas personas, estos hombres, deberían tener un buen testimonio de toda la comunidad. Un buen testimonio de toda la comunidad. Tenían que ser respetados por la comunidad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí la cosa se pone un poco más compleja. Porque uno puede ser muy buena persona. De hecho, tenemos muchos cristianos tenemos muchas personas que no son cristianas, pero son excelentes personas. Excelentes personas. Generosos, ¿no? Muy accesibles, pero no tienen el Espíritu Santo. Estas personas tenían buen testimonio, tenían respeto de la comunidad, pero además estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, estos requerimientos son un poco elevados para alguien que va solamente a repartir comida. ¿No? O sea, come on, man. Si solamente vamos a agarrar comida y se la vamos a llevar a Juan y a Pedro y a Wenceslao y a Domitila y qué sé yo, no necesitas gran cosa. Pero los apóstoles, por dar una señal tremenda a este grupo que es minoría, ellos decidieron lo mejor, el más alto estándar para estas personas. Con nuestra mentalidad actual,
¿A qué personas hubiésemos buscado para distribuir los alimentos? Pensé, gente buena con los números, para decir, oye, tenemos 500 viudas a las que hay que entregarle comida, tenemos que hacer 500 canastas, tenemos que hacer 500, ¿no? Alguien bueno para los números, alguien que vaya a tal lugar y otro que vaya a este otro lugar y así. Gente con experiencia en bodegaje, porque seguramente deberían tener los alimentos en alguna bodega y ver exactamente cuánto tenemos, cuántos sacos de arroz, cuántos sacos de papa, qué sé yo. Pero los parámetros que los apóstoles le pusieron fueron otros. Los parámetros fueron buen testimonio, respetados en la comunidad, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La señal es clara. Cada situación que estamos enfrentando la vamos a enfrentar de la mejor manera. No podemos permitir que se vuelva a repetir una situación como esta. No podemos permitir que haya discriminación en medio nuestro. Quizás voy a ir por otro lado con lo que estoy diciendo, pero nosotros seres humanos tenemos tendencia a discriminar. Tenemos tendencia a discriminar. Nos gusta cierto grupo, empatizamos con cierto grupo, pero no con este otro. Yo me doy muy bien con este grupo, pero no los mastico, pero no los trago a estos otros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad. Yo viví en un país, en África, donde jamás pensé que iba a haber discriminación, y era horrenda la discriminación que había. Eran todos de color, pero los que eran más claritos dentro de la comunidad negra africana tenían mucho más estatus que los que eran más oscuritos. Horrible. La señal de los apóstoles fue: no hay discriminación aquí, no hay. Vamos a poner esto a tal nivel que nadie se sienta discriminado. Siguiendo este mismo estándar, fue que los apóstoles enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Por qué lo enviaron? Hechos 11:24, porque era un hombre bueno, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice que así una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Abre tu Biblia en Hechos 6 y vamos a ir rápido. Hechos 6. El versículo 5 de Hechos 6 dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, entre paréntesis, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Algo interesante, ¿a quiénes son los que eligen para cubrir la necesidad que tienen las mujeres viudas judías, griegas? Eligen a gente de ellos mismos. Todos estos nombres que tú ves aquí son griegos, son nombres griegos. O sea, las mejores personas para resolver los problemas son las personas que están involucradas dentro de ese grupo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es gente de afuera quien va a resolver un problema. Lo mejor es resolverlo uno mismo, en tu propio grupo, porque tu propia gente es la que va a entender mejor la situación que nadie.
Entonces eligieron a 7 hombres que tienen nombres griegos. Dice más adelante, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. O sea, hay un mover tan grande, poderoso dentro de la iglesia primitiva, con problemas, con dificultades, pero cuando el liderazgo sabe cómo resolverlo, hay una tremenda bendición. Y aquí hubo una tremenda bendición que resolvió el problema y además la gente de afuera comenzó a darse cuenta, hombre, esta gente me gusta lo que ellos están haciendo. No hacen discriminación, se ayudan unos a otros, tenían todas las cosas en común, qué sé yo. Ok. Versículo 8 en adelante. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, en otras versiones aparece como los libertos, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Este es el primer mártir de la iglesia, de la naciente iglesia cristiana. Es interesante que Lucas colocó a Ananías y Zafira inmediatamente antes de este capítulo. Ananías y Zafira, un ejemplo de morir por una tontería, morir por tratar de engañar al Espíritu Santo, morir por la ambición desmedida, morir por amor al dinero. Y el ejemplo que sigue es Esteban, un hombre que va a morir por su fe, que va a morir por no negar a quien él sigue, a quien él sirve, a quien él ama. ¿Te recuerdas la canción que cantamos hace unos minutos atrás? Cristo, solo Cristo, tú eres el centro, tú eres el centro. Él era el centro, Cristo era el centro en la vida de Esteban. Y va a morir por ello. Tenía un poder tremendo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, hay milagros que te siguen. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cosas van a suceder a través de tu vida. Vas a orar por alguien y algo va a suceder. Dios va a responder. Eso sucedía con Esteban. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los libertos, había muchas sinagogas en Jerusalén, pero algunas de estas sinagogas eran de gente, de judíos que habían venido, ¿de dónde? De fuera de Jerusalén. ¿De dónde habían venido estos? De Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. ¿Sabes de dónde provenía Saulo? El apóstol Saulo, ¿de dónde provenía? De Cilicia. Lo más probable, de Tarso de Cilicia, lo más probable es que Pablo conocía a Esteban.
Pablo, en su celo enorme, había escuchado a este Esteban, que también venía del mundo griego, hablar acerca del Señor Jesucristo. Los trataban de atacar, los trataban de confrontar, y cada vez que lo hacían, no podían hacerle frente a la sabiduría y cómo respondía Esteban. Ahora, todo el capítulo 7 es un tremendo sermón, uno de los sermones más largos que hay en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué? No es una defensa. El sermón no es una defensa. Esteban nunca se defendió. Nunca se defendió. Lo que hace Esteban en todo el capítulo 7 es mostrarle al pueblo judío una historia, una narración, un compendio de toda la vida del pueblo de Israel para decirle, ustedes una y otra vez dejaron a su Dios, lo abandonaron. Una y otra vez hemos fallado a Dios, pero cuando llega la parte del Señor Jesucristo, ahí ya no quieren escuchar nada más. Persuaden a unos hombres para que digan mentiras. Arrestaron a Esteban y lo van, como dije, lo van a asesinar. Sinagoga de los liberados, judíos de diferentes lugares de Asia. En algún momento el rostro de este hombre comenzó a brillar. Esto es lo que dice Lucas, como un ángel. Cuando leía para preparar este sermón de esta mañana, esta conversación con ustedes, hermanos, nosotros necesitamos gente como Esteban. Nuestra sociedad hoy día necesita urgentemente hombres y mujeres como este hombre, como el ejemplo a seguir de este hombre. La única manera que nosotros tenemos de impactar nuestra sociedad, nuestras sociedades, es a través de ejemplos genuinos de gente que ama al Señor con todo el corazón, que sirve al Señor con todo el corazón, que busca la llenura del Espíritu Santo, que guarda su vida libre de pecado, de impurezas. Es la única manera que tenemos de poder impactar a nuestras sociedades. Tengo mucho interés en Europa, lo confieso. Personalmente, tengo mucho interés en Europa. Mi único interés en Europa no es porque, personalmente me gustaría conocer lugares de Europa. La verdad, lo confieso. Pero por sobre el hecho de conocer algunos lugares de Europa, mi interés es el cristianismo en estos lugares. Escuchaba a un chileno el otro día hablando en la televisión, un chileno que vive en Praga, la República Checa. Y decía él, yo no sé si él es cristiano o no era un programa cristiano, ni nada, ni siquiera parecido. Pero él estaba diciendo, este país es el país más ateo de toda Europa. Y puedes ver aquí, por ejemplo, y mostraba, esta es una iglesia del siglo XIII, por ejemplo, una iglesia del siglo XIII, pero ahora es un museo. Esa otra iglesia que está allá, la han usado como discoteca y ahora es un bar o un restaurante. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué siento personalmente? Este es mi interés. Yo en algún momento quisiera ir a Europa para orar que el Señor haga algo en lugares como este. Pero bueno, ese es un sueño. Estoy aquí.
¿Y cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi deseo? Que esta iglesia, que usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, podamos ser un ejemplo para otros, sin importar lo que va a suceder con nosotros. Jesús lo dijo claramente, nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser atacados, vamos a ser acusados, nos van a llevar a los juicios, nos van a acusar de cosas por el solo hecho de seguir al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante tomar el ejemplo de Esteban. Esteban dijo, voy a poner a Cristo en el centro de mi vida. Él va a ser el centro de mi vida. Él va a ser el motor de mi vida. Lo que yo haga con mi vida, todo lo que yo haga con mi vida, Él va a ser el centro. Él va a ser mi guía. Él me va a llevar por donde Él quiera llevarme. Y como digo, Esteban podría haberse defendido, pero no se defendió. No quiso defenderse. No quiso defenderse. (7:54). Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban. La acusación de Esteban no fue ninguna acusación. Ellos se acusaron ellos solos. Lo único que Esteban hizo fue demostrarles a ellos claramente a través de la historia todo lo que el pueblo judío había hecho con su propio Dios. No los acusó, ellos mismos se acusaron. Con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. No mucha gente ha tenido el privilegio como el que tuvo Esteban, de ver al Señor sentado en el trono, al lado del Padre. Les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas, se quitaron la ropa para tratar de tener más libertad, de poder mover los brazos, tomar las piedras y usarlas en contra de este varón. Pusieron sus túnicas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Lo que sigue, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Tremendo, tremendo, tremendo todo esto. Ni me puedo imaginar cómo habrá sido en el futuro de Saulo, cuando ya no es Saulo, cuando es Paulus, cuando ya es conocedor del Señor. Seguramente muchas veces le vino a la mente, yo vi a Esteban, recuerdo haberlo visto, que su rostro era como el rostro de un ángel. Y yo estuve de acuerdo en matarlo. Quizás por muchos, por el resto de su vida, algo estuvo en su mente sobre esto. Pero también estaba en su mente que Dios le perdonaba, que Dios lo limpiaba, que Él se arrepintió, que Él lloró, que se humilló delante del Señor y que ahora tenía algo por delante, llevar el Evangelio a aquellos que no conocían al Señor. Este hombre con cara de ángel es un ejemplo para nosotros.
un ejemplo para nosotros. Si tú no tienes este estándar, si nosotros no seguimos este estándar, este modelo, nos puso la barra bien alta, pero este es el modelo a seguir. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Hermanos, pónganse de pie. Voy a invitar a mis hermanos. Cuando cantes esta canción, coloca al Señor en el centro. Si no lo tienes en el centro, si no lo has tenido en el centro, si el Señor ha sido un elemento en la periferia de tu vida, ponlo en el centro. Y cuando cantemos esta canción, esta alabanza, piensa en eso, por favor. Si no lo vas a poner en el centro, quédate callado, no digas nada en esa parte. No cantes. No cantes. Pero si lo vas a poner, cántalo con todo tu corazón. Amén. Siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo de ti, Jesús, el centro de mi vida sé Jesús, el centro de mi vida sé Jesús, desde el principio y hasta el fin. Has sido y siempre serás Cristo. Cristo, cantemos eso de nuevo, el centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo de ti, Jesús, eres centro, nada importa más que tú. Todo el universo de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú,
Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará, toda lengua te confesará. El centro de nuestras vidas, Señor. Sé el centro de nuestras vidas. El centro, Señor. No queremos movernos a otro lado que el centro. Seguirte a ti, obedecerte a ti, sin importar lo que pueda suceder. Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Lo mejor que pasó a nuestras vidas fue conocerte a ti. Fue conocerte a ti. Cuando tú viniste a nuestras vidas, todo cambió. Todo cambió, todo fue nuevo. Señor, gracias por abrirnos la puerta y darnos la bienvenida. Te amamos, Señor. We love you, Lord. We love you. We love you. We love you. We are completely lost without you. Without you, anything has a sense. Nada tiene sentido si tú no estás en medio nuestro. We love you, Lord. We love you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Lord. Que el Señor les bendiga. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Una vez que terminemos con el streaming, quiero pedirte un favor. Que te acerques a José Luis, a Pepe. Ven, acércate y ora con él, por favor. ¿Ok? Una vez que termine, ven aquí, acércate, ora por mi hermano. ¿Ok? Señor les bendiga, cuídense mucho. Nos vemos.